Quisiera invitarles a considerar todos juntos algunos principios, podríamos decir, muy importantes en lo que concierne a la vida espiritual profunda. Considero que es tan importante que regresemos a los principios vez tras vez, que repasemos nuestras bases para no equivocar nuestro camino ciertamente. Vivimos en un mundo donde se hace absolutamente necesario examinar una y otra vez nuestra consistencia y nuestra consecuencia como cristianos, y quisiera en esta oportunidad invitarles a desglosar por lo menos el primer principio. Si Dios nos permite, podríamos tener tiempo más adelante de ir desarrollando algunos otros. Pero pensaba en esto, de cuán importante es que nos hagamos nuestro propio examen, un autoexamen acerca de nuestra vida espiritual. Poder mirarnos a nosotros mismos con total honestidad delante de Dios, delante de la presencia del Señor, lo cual no es tan simple. Hay muchas personas que no les gusta. ¿Aló? Amén, amén, amén. Aló, aló. Por ahí sí. Bien, retomamos. Habíamos tenido un pequeño problema con el micrófono, ya estamos resueltos con eso. Le estaba contando que hay muchas personas que no les gusta ser evaluadas, pero fíjese que es muy necesario. Los médicos por lo general siempre están recomendando el hacerse un chequeo preventivo, ¿no es cierto? Y es recomendable por donde usted lo mire, hacernos una evaluación. Y por supuesto que también es importante hacernos una evaluación en lo que concierne nuestra vida espiritual, en lo que concierne nuestra fe, nuestra relación con Dios, cómo estamos viviendo nuestra fe en el Señor. Y yo les invito por algunos momentos a considerar esto. Vamos a tomar dos pasajes del Nuevo Testamento. Uno está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, y el otro lo tenemos en Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30. Comienzo con el pasaje del libro de Hechos, capítulo 2. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y continuemos con Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay muchas personas que un día decidieron creer en Jesucristo. Quizás aceptaron el llamado de algún predicador a ponerse a cuentas con Dios, a pedir perdón por sus pecados, a abrir sus corazones al Señor. Reconocieron en el Señor la fuente de la salvación. Algunos se bautizaron, se incorporaron a una iglesia como miembros de esa iglesia, pero no todos han perseverado. No todos se han mantenido fieles. No todos han sido constantes. En algún momento dado desisten de su fe. No solo la pasión se les acaba, sino que terminan hasta decepcionándose muchas veces de que no se cumplieron en sus vidas algunas cosas que tenían
como expectativas al momento que ellos dijeron aceptar y asimilar el cristianismo. Y frente a esta realidad tan cercana, tan conocida, he querido compartir con ustedes este tema en esta hora que me parece de suma importancia. El pasaje que leíamos allí en Hechos 2 está inserto dentro de lo que se conoce tradicionalmente como el sermón pentecostal de Pedro, cuando fue derramado el Espíritu Santo y entonces los discípulos fueron llenos de la presencia de Dios y Pedro, levantando la voz, habla a una gran multitud de personas que allí estaba congregada. Muchos judíos habían llegado de diferentes lugares para celebrar la Pascua y él termina su discurso diciéndoles: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y quiero que resuenen en nuestras mentes estas palabras: Señor y Cristo. Señor y Cristo. La palabra Cristo es una palabra, es la palabra griega para la palabra Mesías. En nuestro idioma sería algo así como el ungido, ¿no? Y era la promesa que por siglos los judíos esperaron, de que se levantaría un caudillo, un libertador del pueblo de Israel, solo que muchos no creyeron que Jesús de Nazaret realmente era el cumplimiento a esa promesa. Pero Pedro también le llama Señor. No solamente Cristo, sino también Señor. Y la palabra Señor, traducida de la palabra griega Kyrios, quiere decir, entre muchas otras cosas, amo, dueño, maestro. Y es una palabra que básicamente indica autoridad y supremacía. Ahora, viéndolo así, por supuesto que decir Jesucristo es el Señor no es un concepto superficial, sino que es un concepto de gran importancia. Porque si yo digo que Jesús es mi Señor, yo estoy diciendo que Jesús es el amo, es el dueño, es el gobernador de mi vida. Quiere decir que Jesús tiene autoridad soberana, no solo en todo lo que existe, sino aún en nuestras propias vidas, en mi propia vida. Si Él es el Señor, tiene derecho a gobernar todas las cosas de las cuales está hecha mi vida. ¿Se da cuenta que no es una declaración menor? Dentro de la mentalidad antigua, la mentalidad griega, la mentalidad hebrea, la palabra Señor tiene un altísimo significado. Entonces, cuando Pedro dice que Cristo es el Señor, no está diciendo simplemente que hay que levantar la mano, repetir una oración y ya estamos todo resuelto, sino que es necesario aceptar la autoridad de Cristo sobre la vida, en todo lo que tiene que ver con la vida. Él llama al pueblo a entregarse a Jesucristo, proclamándole, haciéndole dueño y Señor, sujetando a Él todas las cosas. Quiere decir que comprender que Jesús es Señor y Salvador es la base del desarrollo de una vida espiritual creciente, triunfante. Y quiero aclarar una cosa, porque ahí apareció una herejía, no nueva, pero como que aparece en cada cierto tiempo, que enseña que una persona puede aceptar a Cristo como Señor o como Salvador. No sé si me explico bien. Dice que usted puede aceptar a Jesús como Salvador, pero no necesariamente como Señor. En otras palabras, que puede apropiarse de la gracia de la salvación provista por Dios y quedarse allí simplemente sin tomar ningún tipo de compromiso. Ahora, por supuesto que esto no es bíblico. Por supuesto que esto es una herejía. Lo que la Biblia enseña es que si bien Cristo es el Salvador, hay que aceptarlo, hay que recibirlo como al Señor de la vida.
Señor y Salvador, ambas cosas. Ambos conceptos deben estar presentes, son inseparables. Y fíjese que en el libro de los Hechos, donde tenemos grandes predicaciones del primer siglo, ¿sabe cuántas veces aparece la palabra Salvador referida a Jesucristo? Solo 2 veces. 2 veces nada más. ¿Y sabe cuántas veces aparece la palabra Señor referido a Cristo? 52 veces. O sea, el énfasis es notorio. Cristo tiene que ser el Señor. Él no puede ser el Salvador sin ser el Señor de la vida. Cuando Cristo es el Señor, por supuesto que es el Salvador también. ¿Qué duda cabe? Pero ambos aspectos deben ser concebidos en la experiencia del creyente. Venir al Señor, venir a Jesús para que sea Señor y Salvador de nuestras vidas. En ese mismo orden. Porque de esta manera, dice 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y más adelante en el capítulo 3, verso 18, va a decir: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que muchas personas interpretan mal lo que es acercarse a Cristo y lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de lo que significa que Jesús sea el Señor de la vida, de sus propias vidas. Pedro y Pablo tuvieron experiencias muy dramáticas cuando ellos se encontraron con Jesús antes de iniciar sus ministerios. Cuando Pedro va a pescar y no pesca nada en toda la noche, usted recuerda, él se siente muy frustrado. Pero Jesús, nosotros ya sabemos la historia, después de pedirle permiso para hablar desde la barca, le pide que eche la red un poco más adentro. Lo sucedido, todos lo sabemos. La pesca fue multiplicada. Y Pedro, que era un avezado pescador, se da cuenta que el poder de Jesús está muy por encima de su ciencia como pescador. Y que Jesús realmente tenía el gobierno de todas las cosas, incluso de la misma naturaleza. Entonces cae de rodillas ante Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y ustedes saben que cuando usted sabe que Pedro en este caso, o que los judíos, ellos no se arrodillan delante de nadie excepto de Dios, excepto de Dios. ¿Y qué le responde Jesús? No tengas temor, no tengas temor, desde ahora serás pescador de hombres. Quiere decir que hay una consecuencia. Cuando Pedro lo reconoce como Señor, entonces está listo para abrazar el ministerio apostólico. Pedro dio el gran paso. Para él Jesús no era solo el Salvador. Jesús era el Señor de su vida. Y termina la historia diciendo: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es decir, abandonan muchas cosas importantes de la vida pasada para seguir a Jesús. No podemos ser discípulos de Jesús si aún estamos atados a cosas que nos impiden serlo de manera efectiva. Justamente el discipulado, ¿no es cierto?, implica pagar un precio importante. Y algo muy similar pasa con Pablo en el camino a Damasco. La misión que llevaba Pablo o Saulo aún en ese entonces era aprehender a los cristianos, tomarlos prisioneros y todo lo demás. Entonces se le aparece Jesús en el camino y cae a tierra desde su cabalgadura y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y tenemos esta palabra nuevamente aquí, la palabra
Señor. ¿Quién eres, Señor? Pablo había sido criado dentro del mundo judío, pero también dentro del mundo griego. Los judíos solían leer la traducción de la Biblia del hebreo al griego, denominada la Septuaginta. Y cada vez que aparecía la palabra Jehová, los traductores ponían la palabra Señor, porque ellos no pueden repetir el nombre de Dios, porque dicen que es demasiado sagrado. Entonces colocaban la palabra Señor. Quiere decir que todos los judíos entendían claramente que cuando se hablaba de Señor, se estaba hablando de Dios, porque en toda la Biblia encontraban que la palabra Señor se aplica a Dios. Y es en este sentido que Pablo dice, ¿quién eres, Señor? O sea, está admitiendo que allí hay algo divino, de poder divino, que es lo que lo ha volteado y lo ha tirado al suelo, y está reconociendo la autoridad de aquel que es Señor. Y la respuesta a esta pregunta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, él, si se fijan, se une la palabra Jesús con la palabra Dios. Pablo creía que estaba persiguiendo a los cristianos. Pablo creía que estaba persiguiendo a aquellos que se habían vuelto de la fe judía y que estaban siguiendo los pasos de Jesús en ese momento. Pero en ese instante se le aparece Jesús y le dice, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Es decir, usa la misma palabra con la cual Pablo solía identificar a Dios. Pablo creía que estaba persiguiendo a un hombre hereje, pero descubre en ese momento que Jesús es el Señor. Y con mucho temor usa la palabra Señor y dice, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, está admitiendo que todo lo que había hecho estaba mal, porque había estado persiguiendo al Señor, creyendo erróneamente que se trataba simplemente de un hereje. Y el Señor le responde, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, yo soy el Señor. Yo soy el que doy las órdenes aquí. Y porque doy las órdenes, yo te mando que entres a la ciudad y esperes allí. Y lo hizo esperar en ese momento. ¿Se da cuenta? Los dos personajes más sobresalientes del Nuevo Testamento, aparte de Jesús, por supuesto, Pedro y Pablo, viven exactamente la misma experiencia. Es en vano que busquemos la salvación en otra persona o en otras cosas. No hay salvación solamente en Cristo el Señor. Nadie más puede salvarnos. Ni Alá, ni Buda, ni Krishna, ni la religión, ni la iglesia, nada. Solamente Jesús, el Señor del cielo y de la tierra. Hay gente que dice ser creyente y ser un buen cristiano porque va a la iglesia. Otros creen ser cristianos porque tienen una religión cristiana. Pero realmente nos acercamos al Señor Jesucristo porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay mediadores humanos. Por más santos que sean, nadie puede mediar. El Señor mismo habla de eso. Nadie puede mediar. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 lo dice. Porque Él es el que tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por lo tanto, es capaz de entendernos a nosotros y es capaz de entender lo divino. Y Él es el único que abre la puerta para que podamos llegar. Ahora fíjense ustedes en esto. A la universalidad del pecado tenemos la universalidad del mediador. Todos pecaron, todos pueden acercarse a Él como mediador para encontrarse con Dios. Y el medio para hacerlo también es universal, la gracia expresada.
Quiere decir que estas cosas están unidas profundamente. Si nosotros somos de Cristo, que es el único medio que tenemos de llegar a Dios, entonces el único medio para poder sostener nuestra vida espiritual es admitir que Él es el Señor, único mediador y gobernador de la vida. Ahora acercarnos al Señor es sencillo, es muy sencillo. Hay que acercarse y entregar la vida a Él. Pero a veces sucede como le sucedió a Naamán, el general del ejército de Siria, que él no creía cómo podía ser tan sencillo. Pero claramente la salvación se abre para todas las personas. No establece ningún rito en especial, ninguna ceremonia en especial. Simplemente uno se presenta ante el Señor. Naamán, cuando vino a Eliseo, el profeta, porque estaba enfermo de lepra, ustedes recuerdan, Eliseo mandó a su siervo Giesi que le dijera que se zambulla 7 veces en el Jordán y sería sano. Y Naamán se enojó, fíjese, porque pensó que el profeta había sido desacomedido con él al no recibirlo personalmente. Él esperaba que el profeta le impusiera las manos, le orara a Dios, ofreciera algún ritual, pero resulta que nada de eso ocurrió y eso enojó mucho a Naamán. Y quiso regresar a Siria, ofuscado y todo, pero uno de sus siervos, más inteligente que él, hay que decirlo, le dice: escuchamos que debías sumergirte en el Jordán 7 veces. ¿Y por qué no lo haces? ¿Es tan difícil eso? Y Naamán, volviendo un poco más a la cordura, fue al Jordán, se zambulló 7 veces y entonces ocurre el milagro y comprendió el mensaje de Dios. Comprendió que lo importante no es ni el profeta, ni el rito, ni la ceremonia. Lo importante es que Dios, que es el Señor de todas las cosas, puede enmendar el rumbo de la vida. El Señor dijo en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Todos los que buscan por otros medios no encuentran el camino. Solo cuando llegamos a Jesús encontramos la puerta entre lo humano y lo divino, entre este mundo tan conocido por nosotros y ese mundo desconocido de Dios que va más allá de nosotros. Jesús dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero lo interesante es que no solo es la puerta, sino también el camino que conduce a la vida, a la salvación. Y me temo que muchos cristianos entran por la puerta, pero no transitan el camino. Se quedan en la entrada solamente, no van más allá. No han descubierto el poder de la vida en Cristo. El pasaje que leíamos en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y muchos toman este versículo y lo ponen en un cuadrito, lo enmarcan y lo cuelgan en la pared. Sin embargo, no tienen el descanso que se ofrece en ese pasaje. ¿Por qué? Porque no han considerado lo que sigue. Es verdad que Jesús nos invita a ir a Él, y también es verdad que Él nos dará descanso. Pero en el verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está diciendo que el descanso no es que yo levanto la mano y hallo descanso. Está diciendo que el que lleva su yugo va a encontrar descanso. No podemos cortar las palabras de Jesús. No podemos tomar la mitad y desechar la otra mitad, porque entonces nos vamos a frustrar. Muchos se frustran porque dicen, no encuentro ese descanso, no encuentro esa paz que ofrece Jesús. No, no es que Jesús faltó a su palabra. El problema es que no leyeron bien la segunda parte del pasaje. Jesús claramente dice que hay que tomar el yugo para recibir descanso. Es decir, si yo entro por la puerta, no debo quedarme allí. Debo llevar el yugo.
Y usted sabe que un yugo es un instrumento de madera que une pares de bueyes o mulas para que tiren parejo. Ahora, cuando hay un buey joven, no muy experimentado, se pone al lado uno que sí lo es, para que aprenda. También se usa la palabra yugo para hablar de la esclavitud, del yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque el esclavo tenía que sujetarse a su amo y tenía que tirar hacia el mismo lado con él. Y bueno, Jesús también tiene un yugo. Pero si se fija, Él lo ofrece. Él no nos obliga a tomarlo. Él dice, aquí está, ¿quieres tomarlo? Llevad mi yugo sobre vosotros. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Jesús no obliga a nadie. Jesús invita simplemente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es como Él se sujetaba a la voluntad del Padre. Dice, aprendan ustedes que hay que sujetarse a la voluntad de Dios, y como consecuencia hallarán descanso para sus almas. Entonces se da cuenta lo peligroso que es cortar este versículo y colgar una de sus partes en la pared. Si digo, vengan a mí, no es todo lo que dice Jesús. Él dice, vengan y tomen mi yugo y hallarán descanso para sus almas. Y nos aclara diciendo que su yugo es fácil y que su carga es liviana. Si yo vengo a Jesús, pero no tomo el yugo, muy pronto me sentiré decepcionado de la fe, porque resulta que no recibí lo que esperaba. ¿Cuál es el problema? Que no usé el medio de gracia establecido por Dios para hallar ese descanso. Cuando yo tomo el yugo de Jesús, estoy aceptando el señorío de Jesús sobre mi vida. Cuando aceptamos el yugo, estamos diciendo a Jesús, tú eres el Señor aquí y acepto avanzar contigo. Ahora, lógicamente que el Señor tiene un camino trazado. Todo lo que hacemos es unirnos a Él y muchas veces nos vamos a rebelar contra Él. Y cuando nos rebelamos, entonces empezamos a tirar por un lado que no corresponde. Empezamos a luchar con Él y sufrimos las consecuencias espirituales de tal acto. Porque el Señor sigue su camino y si yo estoy unido a Él, tengo que tirar junto con Él. Él va caminando por el camino recto y como Señor va eligiendo la vida. Siempre nos va a ir señalando las cosas que hacemos mal. Fíjese usted que los discípulos seguían a Jesús, muchas cosas que pasaban, ellos no las entendían. Y cuando no las entendían, le preguntaban a Jesús y Jesús se las iba aclarando. Ahora, ¿por qué no las entendían? Porque habían cosas que para ellos les resultaban ilógicas. Por ejemplo, cuando Lázaro estaba en la tumba muerto, Jesús supo 4 días antes que estaba enfermo, lo habían llamado para que se acercara y ahora que estaba muerto, Jesús le dice a los discípulos, miren, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarlo. Y ellos dijeron, entonces si duerme se va a sanar. Y Jesús le aclara y le dice, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Pero ¿qué pasó? Parecen ilógicas las palabras de Jesús. Se supone que Él debía estar allí, pero resulta que se alegra de no haber estado allí. Pero los que están atados al yugo siguen a Jesús, aún sin entender racionalmente sus planes. Cuando Jesús llegó al lugar, resulta que levantó el cadáver de Lázaro, que ya era de 4 días, y ellos vieron el poder de Dios como nunca antes y alabaron al Señor por eso. Quizás no siempre vamos a entender, pero enyugados a Jesús, siempre vamos a caminar en la dirección correcta. En la última cena Jesús tuvo una discusión con Pedro por el lavado de pies y le dice, esto que yo hago no lo entenderás ahora, pero lo vas a entender después. Y cuántas cosas que Dios hace no las entendemos en el momento, pero la entenderemos después. El asunto es seguir, porque llamar a Jesús el Señor significa justamente eso, seguirle. Si yo llamo a Jesús Señor y no lo sigo, estoy en rebeldía contra Él. Y claro que todos decimos Señor, 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 pero el que considera a Jesús su Señor debe tomar su yugo o su cruz, como dice en otra ocasión, cada día y seguirle, caminar el camino del Señor.
Ahora, cuando hacemos eso, a diferencia de lo que podemos pensar, nos damos cuenta que la carga del Señor es liviana. Que cuando se pone pesada no es porque Dios quiere, sino porque nosotros no resistimos a su voluntad. Bueno, para ir terminando, me resta decir que aceptar a Jesús como Señor y Salvador es la clave del comienzo de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Señor significa que tiene autoridad y soberanía. Como dijimos, que tiene el derecho a gobernar todas las cosas. Y la más difícil es que Él tiene derecho a gobernar nuestra vida, gobernar mi vida. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Como consecuencia tenemos que buscar su consejo. Tenemos que buscar su voluntad. Sentir el tirón cuando nos estamos desviando y tratar de honrarle en todas las cosas. Entregarle el gobierno de la vida. Ese es el primer paso de la vida cristiana. Es el inicio del progreso espiritual. Si usted quiere señalar un hito en su vida cristiana, es acá donde empieza el progreso espiritual. El momento en que voluntariamente tomamos el yugo y decimos: Señor, quiero hacer tu voluntad en todas las cosas. Y si buscamos hacer su voluntad en todas las cosas, podemos saber que aunque hayan dificultades en la vida, Él siempre nos guiará por el buen camino, y que muchas veces la lógica del Señor va a chocar contra nuestra propia lógica, pero Él es el Señor. Y porque Él es el Señor, vamos a progresar espiritualmente. Este es el primer paso en la vida espiritual. Quedémonos con esto. Imagine la escena donde está Jesús y al lado hay un yugo y Él dice: lleva mi yugo. Átate a mí en este momento. Entonces yo admito su señorío y comienzo a caminar con el Señor. Y que esta semana que estamos empezando, sin importar los vaivenes de la vida, usted se pueda confrontar con el Señor y preguntarse objetivamente si ha tomado el yugo o no. Que esta sea una semana de decisión a seguir al Señor de todo corazón. Entregarnos a Él para que Él sea el que mande en nuestras vidas. Este es el primer paso para crecer espiritualmente.